En el video anterior hemos visto un listado solicitado por la agencia de viajes que mostraba todas las categorías de atracciones turísticas y para cada categoría la lista de atracciones que había ingresadas. Cambiémosle a la atracción de Great Wall su categoría, de modo que Famous Landmark ya no tenga ninguna atracción asociada. Ahora, ejecutemos nuevamente el listado. Como podemos observar, este listado nos muestra todas las categorías ingresadas, incluso aquellas que no tienen atracciones asociadas. Si eso no es lo que se desea, es decir, si lo que se quiere es mostrar solamente las categorías con atracciones, ¿cómo hacemos? Vamos a implementar esto en otro procedimiento. Para ello salvamos el que teníamos con otro nombre. Y cambiémosle el título del text block. Si analizamos los for each que teníamos implementados, vemos que la tabla base del for each externo es category y la tabla base del for each anidado es attraction. Podemos corroborarlo viendo el listado de navegación. Pero de este modo, como primero se accede a la tabla category, se imprime la información del registro y recién después se pasa a ejecutar el for each anidado, se estará imprimiendo la categoría antes de saber si tiene atracciones relacionadas o no. Esto no nos sirve. Necesitamos acceder a las categorías de las atracciones porque es la única manera de estar seguros de que la categoría que se va a imprimir tiene por lo menos una atracción. La idea será agrupar las atracciones de la tabla Attraction por categoría y luego recorrer esos grupos imprimiendo para cada uno la categoría para la que habrá que acceder a la tabla Category para recuperar su nombre y también imprimir cada atracción del grupo para luego pasar al siguiente grupo y así sucesivamente. En definitiva, necesitamos recorrer únicamente la tabla Attraction, primero agrupándola por categoría e imprimiendo la categoría, y luego imprimiendo de cada grupo de categoría, navegando en la misma tabla Attractions, claro, sus atracciones. Observemos que la forma de indicar la GeneXus que se quiere agrupar por categoría ID es especificando la cláusula order. Este caso de for each anidados que recorren la misma tabla se conoce como corte de control. Hagamos los cambios en nuestro procedimiento. Primero cambiamos la transacción base del for each externo por attraction y agregamos la cláusula order para ordenar por categoría ID, que en el caso del corte de control será además para otra cosa más fuerte, para agrupar por ese atributo. Ejecutemos. Vemos que efectivamente no está siendo listada la categoría Famous Landmark, que no tiene atracciones. Si observamos el listado de navegación resultante, podemos ver que nos informa de un for each a la tabla Attraction ordenado por categoría ID, y que será cortado, break, por el for each anidado sobre la misma tabla Attraction. Observemos que en este corte se recorren solamente las atracciones de la categoría del grupo. Conceptualicemos entonces cómo se define un corte de control. Se trata de for each anidados, con la misma tabla base para todos los for each, y la cláusula order para establecer el criterio de corte. Analicemos otra situación. Supongamos que necesitamos listar solamente aquellas categorías que tienen atracciones turísticas registradas. ¿Cómo podemos resolverlo? Si miramos el diseño de transacciones, vemos claramente que las categorías relacionadas con alguna atracción turística son las que se encuentran en Attraction, como clave foránea. Para facilitar, hemos creado ya un listado para mostrar el nombre de las categorías. Entonces, lo primero que podemos pensar es en un for each con attraction como transacción base y listar luego el nombre de la categoría. Lo ejecutamos y si bien este listado efectivamente nos muestra el nombre de las categorías que tienen alguna atracción asociada, esos nombres se repiten, ya que, por ejemplo, existen varias atracciones que son monumentos. Por lo tanto, monument, como nombre de categoría, aparece listado varias veces. ¿Cómo podemos controlar que estos nombres listados no se repitan? O sea, que se muestren una sola vez, utilizando la cláusula unique. Esta cláusula permite indicar el atributo o conjunto de atributos cuyo valor no debe repetirse en la salida de la consulta. Dichos atributos deben pertenecer a la tabla extendida de la tabla base del for each.
Ejecutamos el listado nuevamente y vemos que esta cláusula se incluye en el listado de navegación. Ahora sí, vemos que los nombres de las categorías se listan una sola vez. Para finalizar, actualizamos los cambios en GeneXus Server. Con estos videos hemos visto las facilidades que nos proporciona GeneXus para hacer listados simples, que navegan una única tabla, o más complejos, navegando información de varias tablas relacionadas, join, o de la misma tabla pero agrupada por algún criterio, corte de control. El comando que utilizamos en todos los casos para acceder a la base de datos es el forEach. En el primer caso, usamos un forEach simple, en el que a través de su transacción base se infiere la tabla a ser navegada. En el segundo, tenemos un par de forEach anidados, en el que a partir de transacciones base diferentes se descubre una relación de uno a muchos entre la información de cada forEach. Mientras que en el tercero también tenemos un par de forEach anidados, pero cuyas transacciones base coinciden. GeneXus entiende que se quiere cortar o agrupar la información de la tabla a ser recorrida por el atributo o conjunto de atributos que se especifican en la cláusula order del forEach exterior. Más adelante, veremos otros mecanismos para hacer consultas a la base de datos y obtener información de forma flexible y vistosa.